Ahí está transmitiendo. Tengo que agarrar... Ay, ¿dónde los dejé? Acá. Estos. Lo había comprado para esto. Ah, ¿no me bajás el que tiene más de estos? ¿Dónde? Creo que es ese, creo. Hola, hola. Ay, se me salió. Trata de no caerte. Fíjate si es ese. Gracias. Que acá tengo los sellos de Scrapbook y tengo todos estos. Así que voy a ver cuál uso. Que dice audio o video no disponible. Ay. ¿Esto es el audio y el video? Sí, mira. Me parece cortado. Están las luces raras. Ahí volvió. Internet. Hola, 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 hola. Creo que la pedía todo. Sí, pero igual. Bueno, ahí sí. No sé si se ve, se escucha algo. Olis. ¿Algo? Ah, sí, sí, sí. ¿Me lo contaron ustedes? Sí, pero acá me apareció uno que ahí no estaba. A ver, vamos a actualizar esto. ¿Ves? Acá me dice 7 mirando. Recién decía 0 y estos comentarios no se escuchaban. Por eso te digo que estaba como desactualizado. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ah, buenísimo. Estoy buscando todas las cositas que tengo, que fui acumulando para decorar mi cabina. Así que mientras lo voy acomodando y demás, se van conectando las que quieran compartir este ratito conmigo y mientras la voy a ir decorando y demás, voy a ir contestando preguntas y demás. A ver. Bueno, prendela. Gracias. A ver, perlitas me quedan muy poquitas de estas. Y no sé dónde metí. Yo había comprado, creo que hasta se los mostré, unos strass plateados. Porque esto no voy a usar todo, porque este color capaz que no va. Vieron que yo soy muy... ¡Ay, miren esto! Es re gracioso. Vienen todos celestes y este vino azul fuerte. Se coló. Capaz que uso los lila, los rosa. Este miren lo que es. Una preciosura. A ver, ¿dónde puede estar? Acá. Estos que había comprado. Y ahí estamos. Lo primero que voy a hacer obviamente es limpiar la cabina porque como ven, después de grabar unos cuantos videos queda toda manchada. Y acá tenemos muchas cositas para ir decorando. A ver. A ver, a ver. Hola a todas las que se están conectando. A ver si ahí me cargan mejor los comentarios.
Priscila pregunta si se pueden hacer las press-on con acrílico. Sí, me lo han preguntado en varios videos y hoy voy a estar respondiendo esas preguntas. Se pueden hacer con acrílico, pero hay que tener cuidado porque por lo que leí, yo no hice ninguna, ¿sí? No es que lo diga desde la experiencia, pero estoy en varios grupos de otros países. Estoy en uno de Estados Unidos, otro de Canadá, etc. Y leo los comentarios, leo las cosas que ponen y demás. Y bueno, lo que voy viendo se los transmito. Y lo que dicen todas las que hacen con acrílico, porque la mayoría hace con gel, o sea, le ponen la capita de gel, luego lo esmalta y ya. Pero si van a hacerlo con acrílico, tengan en cuenta que, según lo que dice ahí, ¿sí? No es algo que diga yo, les agrega un número. Es decir, si vos estás usando un tip 4 y le pones, o sea, y lo haces con acrílico, es como que te queda un 3 sería. Porque vieron que va de más, el número más grande es más chiquito. O sea, el 0 es gigante y el 9 es súper chiquito. ¿Se entiende a lo que voy? Bueno, después Débora dice, denle me gusta y like a la profe. Debo y todas, no soy profesora, dejen de decirme profe. Gracias igual. Amancay M dice, hola, ¿cómo estás? Hice un curso de semipermanente y cuando arranqué se salían todas. Encontré tus videos y a partir de ahí duraban entre 15 y 21 días. Ahora me está pasando que pasan 2 días y se salen. No sé, depende lo que estés haciendo. No sé, tendrías que contarme el paso a paso. Contame si quieres acá en el comentario el paso a paso de lo que estás haciendo y qué productos estás usando y fíjate si cambiaste algún producto. Porque si te venía funcionando bien y después de la nada empezó a funcionar mal con todo el mundo, algo debe haber cambiado. Hola Joana, hola Vicky. Y otra vez, hoy no anda bien internet, chicas. No me están dando bien. Porque lo veo medio trabado. ¿Ustedes lo ven bien o lo ven medio trabadito también? Mientras espero que contesten, voy a empezar a limpiar esto que es un horror. Lleno de gel pegoteado. Todo cochino. Porque obviamente si la quiero decorar, esto tiene que estar súper limpio. Uy. No pasaron ni 3 minutos de vivo y ya estoy tirando todo. No puede ser, Daniela, no puede ser. Está bastante machacada. Va a haber que darle duro. ¿Vieron que puse musiquita? ¿Se escucha? ¿Se escucha la musiquita? Es música sin copyright que te da YouTube, así que no hay problema. Sí, se ve bien, May, gracias. Hola, Mariana. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo? ¡Ay, miren! Se pegó. La que hicimos ayer. Si no vieron ese video, ya está disponible. Es larguito porque, bueno, fue en vivo también. Pero, ay, no sé si les pasa. Yo veo algunos videos, los veo acelerados. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Tipo, son doña ansiedad y no pueden más. Y ven los videos acelerados. Es genial. Hola Dani, ¿qué opinas de la gente que está hablando mal de tus videos? Florencia Grieco. ¿Qué opino? Nada, ¿qué puedo opinar? Yo no opino de las demás personas. A ver, yo siempre digo una frase que dice, lo que dice Juan de Pedro,
habla más de Juan que de Pedro. Es más, hay una canción que se llama Osvaldo, que es de una banda que se llama Árbol. Búsquenla. Ahora no, que están viendo mi video. Pero después búsquenla. Se llama Osvaldo. Es de la banda Árbol. No, capaz que no conozcan la banda. Era conocida cuando yo tenía 12 años, creo. En el 2005, por ahí. Y me acuerdo que ese tema, cuando lo escuchamos con mis amigas, nos hizo reflexionar un montón. Porque justamente habla de los prejuicios de la gente que habla sin conocer a la persona de la que está hablando. Y la verdad es que, bueno, ayer en el vivo de ayer les conté un poquito. A ver, no es que les dije nada en específico, pero sí, nada, les comenté que, a ver, chicas, yo ya sabía que esto podía pasar. Todo el mundo sabe que cuando se expone a una red social o a hacer videos, etcétera, todos sabemos que nos estamos exponiendo a que nos digan algo. A ver, vamos a tomar el mejor ejemplo del mundo, ¿sí? A ver, no es una comparación. No es que yo me esté comparando antes de que salgan a decir, ay, se compara con no sé qué. Bueno, pero vamos al caso de Messi, por ejemplo. Es el mejor jugador del mundo, ¿no? Pero cómo lo bardean, ¿no? ¿Cómo lo bardean? Lo insultan en el mundial como si no hubiera mañana. Ah, pero después aguante Messi si mete un gol, ¿no? La gente es así. ¿Y vos te pensás que a Messi le importa lo que diga gente que no conoce? Se caga de risa. Y bueno, lo mismo me pasa a mí. A ver, con esto no quiero decir que yo sea Messi, ¿sí? Yo soy una persona normal, como todo el mundo, a la cual se ve que han tomado de punto en estos días en varios grupos de manicuría en los que ni siquiera estoy, y sé por ustedes, porque me mandan las capturas y yo me cago de risa. Y bueno, van a hablar, siempre van a hablar, chicas. Y es lo que les decía ayer. Si ustedes hacen, la gente va a hablar, bien o mal. Y ¿saben otra cosa? A ver, el otro día me mandaron uno que decía, fulanita te está haciendo mala publicidad. Una que se hace llamar SG, que firma con SG. Bueno, no sabemos nada. No voy a hablar sobre esa persona. ¿Pero qué iba a decir? Ay, me colgué. Bueno, no importa. Lo importante acá es que cada uno haga lo que quiera. Y lo que... Ah, sí, ya me acordé. Lo de que me mandaron, fulanita te está haciendo mala publicidad. Y es tal cual como me decía otra de las chicas, que yo, digamos, ya pensaba lo mismo, pero como que eso, nada, me recordó la frase, que no existe mala publicidad. No existe ni buena ni mala publicidad. Solo es publicidad. Y la realidad es que todo lo que están haciendo les está saliendo en contra. ¿Saben por qué? Porque mis suscriptores no paran de subir desde que empezaron a intentar escracharme. Entonces, la verdad, ahí te das cuenta cuánta bola le dan a esas cosas que publican. O sea, ahí te das cuenta a quién le terminan creyendo y a quién no. Y la verdad que si no te gustan mis videos y tenés tiempo de verlos y encima de hablar mal, qué triste es tu vida. Eso es lo que opino. Mariana dice, no te gastes en hablar de esa gente, es tu momento en vivo, y a las personas que tienen alguna duda, que miren, que te escuchen o se retiren. Hola Vicky Gorostidi. No hay problema, a mí no me molesta que me pregunten, porque yo no tengo nada que ocultar. O sea, y ya saben, muchas de ustedes están en grupos de manicuría y lo han visto, y ya les digo, yo lo vi porque ustedes me lo pasaron, no porque yo lo haya visto específicamente. Y la verdad que cuando me lo pasaron, dije, bueno, ¿qué va a hacer?
Es parte del juego, chicas, es parte del juego de exponerse. Y a ustedes les puede pasar el día de mañana una clienta o cuando si venden las Press-On, una clienta de producto, una clienta de servicio, nos puede pasar a todas, ¿sí? Obviamente no es algo lindo, pero va a depender de cómo vos te lo tomes. O sea, cuando alguien te dice algo o te hace algo, en realidad es problema de la otra persona, no tuyo. Porque si vos no decidís darle lugar y que eso pase a tu vida, ya está, quedó en esa persona. Es como un mensaje que nunca llegó. ¿Vieron cuando el WhatsApp le queda el relojito y no se manda nunca o les queda el circulito rojo con el signo de admiración? Ese mensaje nunca se envió. Bueno, si yo no doy paso en mi vida a ese tipo de personas o a ese tipo de cosas, es algo que nunca llegó, es algo que nunca pasó. Así que ya está. Esa es mi opinión sobre el tema. Débora dice, no des bola, ¿sabes qué pasa? Esa gente no tiene vida, solo se alimenta de la vida ajena, por eso seguís siendo como sos, que es lo que vale. Es que yo no, ya digo, no tengo nada que ocultar, o sea, soy esto. Si les gusta bien, y si no, chicas, YouTube es enorme, Internet es enorme. Sigan de largo. Amacay M dice, repujo cutícula, saco las células muertas, limo con lima 80. Ah, los pasos. Pongo adherelas varano, primer con ácido, base meliné. Mirá, lo que yo tengo, yo no uso esmaltes meliné porque no me gustan, porque soy medio reacia a lo que está de moda y a lo que todas aman. No sé por qué, pero soy así desde siempre. Si hay algo que todas aman, a mí no me gusta. Y después, bueno, investigando un poco sobre meliné y demás, lo que dicen, está claro, lo que dicen, porque como les digo, yo no compré nunca un esmalte meliné, es que la base meliné no es flexible, no acompaña el movimiento natural de la uña. Entonces, al ser una base rígida, produce que el esmalte empiece a saltarse, ¿sí? No sé si será eso, fíjate, si es eso. O si es la cabina que no tenga mucha fuerza para secar bien, la tengo desde abril. Y no sé qué cabina tenés. Y no sé cuánto tiempo lo dejás. O sea, son muchas cosas. Son muchos los factores que pueden hacer que se salten las uñas. VNails dice... Diana Bella. Diana no, Dani. Buenas noches. Buenas noches, VNails. Silvana. Ay, hoy leo todo al revés. Hola, Reina, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bueno, más o menos ya quedó más o menos limpita. Así que voy a empezar a decidir cómo la voy a ir decorando. Miren, acá tengo unas lentejuelas, pero estas no son autoadhesivas, así que tendría que pegarlas con algo. Después, acá me fui a una casa de bijou y compré estas cositas. Ven, esta que está acá. Acá en Mar del Plata, pero en realidad las compré hace... no sé si no fue antes de la cuarentena, o sea. O cuando empezaron a abrir un poco y se pudo salir, no me acuerdo, porque la verdad es que no salgo mucho. Y compré este cordoncito de lentejuelas que me encantó para poner así como un contorno así a la cabina. Pero lo mismo, voy a tener que pegarlo, así que yo creo que se va a poder pegar bien con silicona fría que tengo por acá. Así que bueno, por un lado voy a usar esto. Después lo que voy a tener en cuenta obviamente es de no tapar los botones ni las luces ni estos huequitos, porque es como, supongo que es como la respiración. Es el predictivo. Paula dice, Dani, necesito el consejo que te pedí para que la gente... Para que la gente se come y conozca las Press. ¿No entendí? Amankai dice, ¿qué base decís que es buena para probar y ver cómo va? Y gracias por tus respuestas. No hay problema. La de Cherimoya es buena. A mí me gusta, pero bueno, va a depender de cada una.
Silvana dice, cuando quieras modelo, aquí tienes unas manos súper descuidadas. Estaría bueno que un día, cuando termine todo esto, cuando ya nos podamos juntar y demás, estaría bueno que nos juntemos. Hola María, ¿cómo estás? Bueno. Después, bueno, ya les decía, voy a usar este, pero creo que pensé que tenía uno abierto de estos. Y ahora no sé. No, yo había comprado 4 de estos. Y tengo 3. Ah, uno lo usé para un coso de... de los de limas. ¿Se acuerdan? En un video. Así que no sé. Después voy a usar los plateados. Bueno, que combinan con este. Violeta, rosa. Y no sé qué opinan ustedes. Si yo le agrego dorado es como demasiado, ¿no? A ver, yo hago violeta, rosa, plateado y dorado me parece que no va, ¿no? Me parece que no. Porque encima es como medio amarillento más que dorado. Dani, ¿qué hora es en tu país? Acá ahí te dijo Mariana. Gracias Mariana por contestar. Silvana, sí, volvemos a fase 3 el sábado en Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata. Así que bueno, lamentablemente no vamos a poder... nada, no vamos a poder avanzar. ¿Qué va a ser, che? Bueno, como les decía, estos cositos vienen con... bueno, estos no sé por qué son nuevos, pero creo que sí. A ver. Sí. Vienen como... A ver. Como autoadhesivos. ¿Ven? Ahí se pegó y ya queda pegado ahí. Es muy copado. Porque son fáciles de poner. Puedes ir poniendo así por donde vos quieras. Eso es lo que me gusta de estos cositos. Bueno, no estoy acostumbrada a este pequeño largo de uñas, imagínense. No, se me dio vuelta. Ay. Ahí. Ay, se apagó la música, che. ¿Dónde está? A ver, entre internet que se corta, la música que se apaga. Yo no entiendo, che. Ahí está. Ahí empezó otro tema. Y ven, van quedando así súper cute. Y creo que primero voy a empezar así a decorarlas con estas. Y después al final le voy a hacer lo de la cinta esta. No sé. Voy a ir viendo. ¿Qué niñas nocheras? Sí, acá siempre nos conectamos tarde. Es de México, sí. Sí, y también hace unos videos muy lindos de uñas. También, ven, este viene en tirita, así que pueden ir a seguirla también a ella. Cuando terminamos acá con este vivo, vayan y suscríbanse a su canal porque es una genia. Una buena niña. Es que yo creo que soy buena persona, pero bueno. Hay gente a la que le molesta que uno sea buena persona y tenga éxito en la vida. Ah, ¿saben qué? Voy a aprovechar, miren, esta curva tan sexy que tiene la cabina para ponerle así como un caminito. Ahí va. Ay, sí, ya me imagino lo... ¡Ay, no! Ya la cagué. Lo bello que va a quedar. ¡Correte! Acá perdió la orientación. Ahí. Más o menos. Y ahora voy a completar este huequito de acá. Che, esta música, todo bien que sea sin derechos, pero
Medio un embole, ¿no? Ahí está. Y acá voy a meter un corte. Tic, listo. Y voy a continuar de este lado y va a quedar súper chula. ¿No se escucha la música? La voy a subir entonces. Pensé que se escuchaba. ¿Ahora se escucha? Ay, quedó súper linda. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora voy a guardar este pedacito, acá un cachito, y voy a empezar con uno largo, así. ¿Y mi voz la escuchan o está muy fuerte ahora? Quedó muy fuerte la música, capaz. Ay, se me mueve. No sé cómo hacer. Quedó muy fuerte, ¿vieron? Ahora está en un tono intermedio. Las siglas de tu... ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! Es verdad. Voy a pensar acá por ahí en el medio, ¿no? ¡Qué buena idea! Sí, gracias. Y ahora otra tirita por acá. Ahí va. Y ahí creo que justito. ¿Se acuerdan que había dejado otra acá? Esta más cortita. Ah, no, me va a sobrar y todo, miren. Ahí, acá es como que pierde la curva. Y no sé, acá. Ahí va. Que quedara lo más prolijín posible. ¡Ay, qué lindo! Súper lindo. Che, me estoy quedando sorda yo con la música. Ahora, estos que quedaron sueltitos, los voy a correr de acá. Así hago bien lo de las siglas después. Ahora. Este quería ponerlo. Ven que es. Estos son también hileras. Hileras, filitas, no sé cómo les guste llamarlo. Pero el tema de estas es que vienen ya de a 3. ¿Ven? Viene así. Las 3 juntas. Lo puedo cortar porque hay un mini espacio. Pero yo había pensado capaz, ponerlo o acá en el frente o acá bordeando todo el borde bajo. O sea, así.
Pero no sé si ponerle una filita así o las 3. Quizás queda mejor las 3, ¿no? En el frente, sí. Sí, soy de Mar del Plata, pero no vendo cosas para uñas. A ver si hago lío. Como que no. No. Los voy a tener que separar para ir girándolos. Porque no gira como estos. O sea, voy a tener que hacer ahí un corte en la pegatina que lo sostiene. E ir acomodándolos yo. Ahí. Ay, necesito algo que sostenga esto, yo. Ahí o se cae todo, se cae todo. Ay, a ver esto. Que está pesado. Ahí. Pero no ven ustedes. Ahí. Ahí ven, creo. Bueno, a ver, vamos a cortar otro. Queda medio extraño, pero después sacar estos huequitos lo completo con otra cosa y ya. Va a quedar bien, va a quedar bien. No os preocupéis. Pero si no, no lo podía curvear. Ahí. Ahora los huequitos los voy a rellenar con... ¿Con qué, Pauli Zavala? No entendí. Si es buena inversión comprar gel paint, sí. Sí, o sea, depende mucho también de lo que a vos te guste usar para pintar o hacer nail arts y demás. Si vos te acomodás bien y te gusta hacerlo con, no sé, esmalte regular o con esmalte semipermanente o con acrílicos de librería, etc. Depende de los gustos de cada uno, ¿no? Pero ojo, porque hay muchos gel paint que son de mala calidad y hace que los trabajos se vean medio feitos o te cueste mucho. O sea, si no están bien pigmentados y demás, se complica un poquito a la hora de trabajar. Pero va a depender de... Nada, de tu gusto y de si conseguís unos que sean bien pigmentados. Porque a veces, como... ¿Se acuerdan que una vez les mostré en vivo toda emocionada yo pensando que había comprado 9 gel paints? Y al final eran todos transparentes con brillitos, con glitters. Así que nada, eso me llevó un refiasco. Pero bueno, eran súper baratos y la verdad es que no eran feos, pero no era lo que yo quería. Entonces ahí como que la inversión depende de cada uno. Y acá estaría terminando y voy a terminar como está en el otro lado, solo con estas. Ay, no me entra por un cachito. Vamos a subir esta. Primero voy a poner esta. Así me aseguro que entre bien. Ahí. Y ahora todos los huequitos los voy a rellenar muy copadamente con estos plateados. Y listo. Listo.
Lo que tienen estos plateaditos es que son más difíciles de poner porque se me escapan. A ver si con la pincita voy mejor. Ahí. Uy, qué complicado esto. Va a quedar muy fashion, ¿sí? Cositos redondos, no entran uno en cada botón de segundos. ¡Ah! Estos cositos decís. Capaz, no sé. O sea, los de este. Sí, quedarían bien, sí, porque no son tan chiquitos como estos. Qué buena idea. Sí, también le voy a poner. Me gustó, me gustó. Muy copado. A ver, ahí logré sacar este. Yo creo que después de este vivo me saco las uñas. No puedo hacer nada. Y eso que son súper cortitas. Admiro profundamente a las que tienen súper uñas y hacen un montón de cosas. Yo no puedo hacer nada. Ay. A ver, ahí sí entra en el medio. Ahí está, eso quería hacer. Como encajarlo ahí en ese huequito. Ahí va a quedar re linda. Tenía ganas hace un montón de hacer esto. ¿Se acuerdan que yo les iba mostrando cuando me iba comprando estos? Nada, todas las decoraciones. Y les había comentado que tenía ganas de decorar esta lámpara. Y es más, busqué un montón en Pinterest y demás. A ver si encontraba imágenes de lámparas decoradas como para inspirarme. No para copiar tampoco, porque no da copiar todo lo que vemos. Pero sí para inspirarme. Y no encontré nada y era como, ay Dios, voy a tener que pensar todo yo. Valentina pregunta de cuánto... Valentina, vos sos suscriptora nueva porque tu nombre no me suena. Y el de Rita Solange Gutiérrez tampoco. Bueno, si son nuevas, bienvenidas. ¿De cuántos watts es tu lámpara? Mi lámpara es de... Bueno, se borró, pero acá decía... 48, 24 y 48 watts. O sea, tiene el sensor para... ¿Cómo es? Para cambiarlo de coso. De potencia. Débora dice, podés también pintarla con esmalte que no sea semi y decorarla con eso o hacer como vos haces flores de... sí, es verdad. También. Rita pregunta, hola Dani, ¿cómo se llaman esos cositos que le estás pegando para comprar? Son strass, pero de craft, digamos. De manualidades, de DIYs justamente. Si no me equivoco, estos los compré o en Dollar Tree o en Walmart en Estados Unidos. Estos los compré acá en Argentina. Estos también en una tienda que se llama Camoga, para los que son de Mar del Plata. Porque no sé si está en otros lados. Estos, ya te digo, vienen en este paquetito. Y los compré acá, pero son recontra chinos, se renota. Después, estas las tengo hace un montón. Si se fijan, tiene una etiqueta que dice 35 pesos. Tienen, no sé, estas florcitas tienen conmigo, no sé, como... Deben tener como 4 años o 3 años. Y las compré en el barrio chino, en Buenos Aires. Ya les digo, tengo muchas de estas cositas porque me gusta hacer este tipo de cosas y tengo por todos lados. Sí, son nuevas, bueno, bienvenidas.
Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por estar aquí. ¿Qué marca de semi usas? Tengo un montón de distintas marcas. Yo no soy de recomendar ninguna marca porque después empiezan con que esa marca sí, esa marca no. Cada una pruebe las marcas que quieran y saquen sus propias conclusiones. Yo tengo muchos esmaltes de muchas marcas. Voy probando y eligiendo el que me gusta, con el que me gusta cómo se trabaja, me gusta el color, su pigmentación y demás. Y listo, esa es la cuestión. Así que no les voy a dar recomendación de productos. Porque lo que me gusta a mí, a vos te puede no gustar. A mí me puede gustar ir a McDonald's y a vos a Burger King. Y ninguna de las dos está mal. Así que no me voy a meter en eso. En fin. Débora dice, algunos vienen para pegar en el pelo porque yo le compré a mi nena de esos y son así, son extras que son para pegar, no son los que usan las manicuras. No, claro, porque los de manicuría no tienen así como pegamento. Pero no sabía que eran para el pelo también. Rodrigo Carrillo dice, vengo de parte de Prankedi. ¿Quién es Prankedi? No sé quién es. Valentina dice, te estoy viendo desde Chubut, me encanta tu trabajo. Gracias, Valen, gracias. Gracias a todos los que están viendo, a los que se divierten con mis videitos. Rita de Mendoza, qué buena onda. ¿Está nevando en Mendoza? Bueno, en realidad en Chubut también podría estar nevando, ¿no? Porque es más al sur. Pero Chubut no conozco, Mendoza sí. Y qué lindo que es. Qué lindo. Tendría que ir a Chubut cuando pase todo esto y se pueda salir. Es como que llegué hasta Bariloche del sur. No, más abajo nunca llegué. No está nevando. Están lindos los días. Bueno, bien. Porque, por lo menos... Ustedes saben que yo fui 3 veces en mi vida, o 4, 1, 2, 3. Bueno, fui 4 veces a lugares donde había nieve en pleno invierno y jamás vi nevar. Jamás. O sea, lo máximo fue el aguanieve que cayó, ¿se acuerdan? En Buenos Aires, que fue un 9 de julio. Si no recuerdo mal, que fue en el 2007, ¿no? O estoy re... O 2010... No, 2017 fue hace poquito. Creo que sí que fue, porque yo estaba en el colegio todavía. Eso fue lo máximo que vi. Y eso que, o sea, uno cuando va de viaje, qué sé yo, se queda unos cuantos días. Ah, en Chubut sí nieva. Claro, sí, tiene sentido. Y bueno, nada, no sé, nunca pude ver nevar. Igual prefiero la playa, si que soy honesta. Porque a mí no me gusta el frío. Como que la paso medio mal con el frío. Sí, en 2007 fue acá. Exacto, bueno, ahí ese día justo mi colegio cumplía, no me acuerdo cuántos años. No sé, pero era una fecha importante. O 75 o 100, una cosa así. Y justo ese día como que había un acto, una fiesta en el colegio, algo así. Entonces, claro, estábamos todos ahí en el patio de la escuela. Estaban los padres, todos, miran esos actos donde participan todos y qué sé yo. Y de la nada como que cortaron todo porque estaba cayendo aguanieve y era como re loco en Buenos Aires que caía una especie de nevadita. Y todos ahí emocionados. Ay, qué lindo. En fin, nunca vi la nieve, no, nunca vi caerla, o sea, nunca vi un copo de nieve cayendo. Nuestros hijos juegan enloquecidos, cae nieve del cielo, o no. ¿Eh? No entiendo.
Es que sí, o sea, fue re lindo eso de ver la nieve así. Cayendo. Y una vez me pareció, acá en Mar del Plata, una noche muy fría, que lloviznaba. Y en un momento como que me pareció, con el reflejo de la luz, como que era una especie de aguanieve, porque caía súper, así como súper light, como, no sé, como súper linda. Y al otro día dijeron que había caído aguanieve, pero incomprobable, inchequeable. Ay, ay, ay. Bueno, cuestión que una de las preguntas que más se repetía sobre el tema de press-on, vamos a empezar con eso, era el tema este de si se podían hacer con acrílico. Y bueno, ya le respondí al inicio, pero por ahí alguna se lo perdió. Y la respuesta es sí, se pueden. Pero, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado que no nos agrande mucho el número del tip que estamos usando, ¿sí? Eso sería más que nada lo importante. Ay, por Dios, ¿qué es esta música? YouTube, ¿en qué te has convertido? Vamos a cambiar. ¿Se prendió mi vivo o qué onda? A ver, bueno, ahí puse cualquier video con musiquita. Rodrigo Carrillo dice, no sabía que caía. Que caía nieve del cielo. Oh my god. Bueno, está quedando súper cute, me encanta. Es que no puedo elegir, Debo, mucha música realmente. No puedo elegir mucha música porque es lo que te ofrece YouTube y no sé. Sí, la verdad que esto es un error. Ay, ¿lo ven bien el video ustedes? Porque yo lo veo raro. Lo veo como cortado. ¿Se ve bien? Qué mala onda YouTube, sí. Yo creo que son las malas vibras que me... Si alguna sabe curar el mal de ojo, los gualichos, ese tipo de cosas, me parece que estamos teniendo una interferencia energética. Porque venía andando re bien. O sea, no, de entrada vieron que se cortaba. Y ahora después, no sé, yo lo veo todo feo. Ay, se me cayó el strass. Ya veo que voy a perder la mitad de los de los cositos solo por torpe. A ver, ahí está. Y bueno, les decía, esa es una de las que más se repetía. Después había varias que preguntaban el tema de cómo, de qué poner en las publicaciones para venderla y demás. Y bueno, o sea, un poco yo fui diciendo en los videos, pero por ahí, no sé, por ahí a veces los ven acelerados o sin prestar mucha atención. Y como que básicamente se trata de cumplir con ciertos puntos, ¿sí? Con contar los beneficios que ese producto tiene, digamos, explicarle al potencial cliente por qué
debería comprar tu producto, pero no así tan literal, tipo tenés que comprar mi producto porque tal cosa, no, sino que más bien tenemos que generarle las ganas de que gaste su dinerito en nuestro producto. Entonces, bueno, ahí va a depender, chicas, chicos y todos, de su creatividad a la hora de escribir esos textos que van debajo de la fotito, por ejemplo, en Instagram. Van a tener que sacar su máximo lado creativo porque en esto de las redes el creativo es el que gana. Y no me vengan con, no, entonces no puedo porque yo no tengo imaginación y porque no sé qué y porque no sé cuánto. Otra cuestión que funciona bastante es la cuestión de escribir esas cosas como si como si estuviéramos hablando con un amigo. No insultando y diciendo pavadas, sino en el sentido de quizás no ser tan técnico, sino más bien tratar de llegar a todo el mundo. O sea, hablar en el lenguaje de a quién apuntamos, ¿no? Con el producto. Es complicado esto de hablar y hacer algo a la vez. Re hueca la mina, pero bueno. Después, bueno, otras preguntas las fui respondiendo ahí en los comentarios, porque por ahí eran muy específicas. Y tendría que ponerme a revisarlas, a ver si comentaron más preguntas. Después, bueno, algunas preguntas eran sobre qué tips comprar y demás. Y bueno, como les dije al principio, yo no me dedico a vender press-on. Yo no... O sea, si les tengo que recomendar uno, les recomiendo las Apress, porque son 100% de gel. Pero lo recomiendo medio tocando de oído porque no las pude conseguir. Pero hablando con, ya les digo, gente de otros países que sí se dedica a vender press-on hace bastantes años y que tienen experiencia en el tema y conocimiento y demás, su recomendación siempre es utilizar esas. Entonces, bueno, si pueden conseguirlas, eso sería lo ideal. Y si no, bueno, lo que me sugirieron fue esta idea de ponerle una capita de gel como para reforzar un poquito. Y después los tips, chicas. Absolutamente todas las marcas de tips, así sea que ven que dice Cherimoya o no sé ni de dónde es Cherimoya, pero si, por ejemplo, Nail Show sabemos que es de Argentina, o Las Varanos sabemos que es de Argentina, y el día de mañana, no sé ni siquiera si tienen, pero si el día de mañana sacan una caja de tips, esa caja de tips es viene de China, porque acá en Argentina no se fabrican tips. Así que al fin y al cabo salen todas del mismo lugar. Ahí voló otro de estos cositos. Che, yo me parece que estoy hablando sola. Porque me parece que esto... No sé qué onda, pero me parece que me quedé hablando sola. Este internet va y viene, está retildado.